Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón lo tenemos todos claro, ¿no? Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones combinadas. Sí, como decía de Bonafini, la radio nos funciona en los recovecos del cerebro, en el teatro de la mente. Nosotros pensamos que un programa, sobre todo en un día como hoy, en que en la ciudad llueve y lloverá, puede convertirse en una especie de viaje. No en un programa de viaje, sino en un programa como un viaje. Pero para eso necesitamos conectar la imaginación con la imaginación, con la imaginación, con la imaginación. La radio entra por los oídos. Escuchamos radio. A veces oímos, pero si nos ponemos, escuchamos radio. Y el escuchar mueve en nuestra estructura otros elementos. Podemos incorporar imágenes, sabores, olores, sensaciones táctiles. Podemos llegar a definir a la radio con mucha predisposición de las partes como una experiencia sensorial en que los 5 sentidos básicos, hay otros seguramente, están involucrados. Así que si ustedes quieren, si nos lo permiten, nosotros los invitamos a una nueva experiencia. Creemos que en el marco del mundo en que vivimos y en estos específicos capítulos de la historia, en el mundo en que vivimos es muy necesario fortalecer nuestras propias virtudes, trabajar sobre nuestro propio ADN, que nuestros anticuerpos estén activos porque la batalla cultural es importante, es grande en estos momentos y como vienen por todo, tenemos que prepararnos para dar todo en el marco de los combates.
ya saben con qué combatimos nosotros. Y de ahí no nos moverán. Y el que no crea, que haga la prueba. No nos moverán. Cuando retrocedemos hasta exactamente un cuarto de siglo atrás, nos encontramos con una novedad importante para la historia de nuestra cultura popular. Uno de los músicos más trascendentes de todos los tiempos, estoy pidiendo el audio 11, el señor Charly García, publica Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Al final, era la época del disco, long play, el cassette y el novedoso compact. Charly incluye una versión muy respetuosa del himno nacional argentino. A ver, situación. Primer año del gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. La hiperinflación disparada al final del gobierno de Alfonsín. La asunción adelantada por 6 meses del presidente riojano. Y el plan que empezaba a aplicarse no auguraban nada bueno para la Argentina. Entonces grabar una canción de estas características entonces tenía mucho sentido. En una canción de su primer disco solista, García había escrito la idea de que no pasa nada, nada pasa, solo una banda militar desafinando el tiempo y el compás. Es la misma canción donde habla de un horrible monstruo con peluca. Hasta este momento, solo estaban disponibles las versiones de bandas militares del himno nacional argentino. Eran las que pasaban en los actos públicos, en las escuelas primarias, en las secundarias. No había otra versión. Cuando retrocedemos hace 35 años atrás, entonces, a 1990, lo que encontramos es que Charly hace la versión que hoy suena más normal de todas las del himno. Es la que ponen en las escuelas, en los colegios, muchas veces en los actos públicos, y la que Charly ha cantado más de una vez, incluyendo ahí una asunción presidencial. Y lo bueno es subrayar que esta versión de García abrió el juego a que hubiese numerosas otras versiones de intérpretes de la música popular, del himno nacional argentino y de otras canciones patrias. Es decir, como suele ocurrir con los artistas de este calibre, cuando están en la plenitud de sus capacidades, abren, iluminan. Charly utilizó en todo el periodo en que tocó en vivo, en las presentaciones, fueron muchas, de los temas de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, una camiseta argentina. Un gesto infrecuente hasta ahí en la historia del rock, es bueno decirlo. La asociación entre el rock argentino y la patria era más bien perezosa hasta entonces. Si ellos son la patria, yo soy extranjero, había escrito Charly en 1975. Pero las cosas evolucionan y cambian. Un idiota de los que nunca faltan se presentó ante un juzgado y denunció a Charly por faltarle respeto al himno. La batadora de los medios de comunicación, un escándalo con Charly, la justicia, el himno, menemismo, ya sabe. Con piedad ni recordamos los nombres ni tiene ningún sentido. La versión de Charly quedó en la historia.
Los Salieris di Charlie, los de siempre, no. El 22 de noviembre de 1990, después de uno de los 11 conciertos de presentación del disco en el Gran Rex, Charlie habla con Tom Lupo en los camarines del Ópera sobre este asunto, el quilombo que se armó con el himno. Se nota también un cierto aislamiento que he tenido, en el que no he hablado con este canal ni con ningún otro canal del mundo, sino con los canales de difusión por el asunto del himno. Ajá. Porque fue una cosa que a mí me salió muy espontáneamente e inocentemente y adquirió proporciones que vos me conocés, Tom. Sí. O sea, a veces puedo tomarlos como muy irónicos, como diciendo ¿qué pasa? ¿No? Pero digamos que hoy por ahí junté, bueno, o sea, es patriótico, es así, la música también, el himno argentino es muy lindo. Ajá. Y entonces, sin chupar las medias a nadie, porque tiene un cierto toque actual, que quizás sea aceptando el caos, pero la canción patria no deja de ser la canción patria. Pasamos del último tema al primero. Una canción autoconfesional como tantas otras de Charlie, muy pianística, se llama De mí. Sí, sabemos que Charlie nació en 1951 y sacamos la cuenta, es el año 90, tiene 39 abriles. Parece mentira por la carrera. Desde 20 años antes, Charlie ha estado llenando de canciones el inconsciente colectivo y ha liderado bandas extraordinarias. Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaro, Serú Girán. Ha comenzado al principio de los 80 lo que llamamos su carrera solista. Pero la verdad es que armó siempre en derredor suyo, en estas etapas, hasta que vino la era del aguante, otra historia, repleto de músicos muy interesantes. Y en este momento de su vida, digamos con la madurez de la carrera, Charlie empezó a soñar con asociaciones con otros grandes de la historia de la música, no necesariamente del rock. Había fracasaría un proyecto de un disco con Gustavo Cerati, haría un disco con Pedro Aznar, pero lo que Charlie por entonces tenía en su ADN es el intento de hacer un disco con Atahualpa Yupanqui, de canciones de Yupanqui, pero con lo suyo, hacer un disco con Mercedes Sosa, de canciones suyas cantadas por Mercedes Sosa, y si podía, hacer un disco con Ariel Ramírez, que había sido uno de los grandes inspiradores de su carrera como pianista. Yupanqui murió poco después. Con Mercedes Sosa, en medio de un proceso muy complejo, que derivó en muchos problemas, pero en una hora muy llamativa, lo logró. Y Ariel Ramírez nunca terminó de contarle su idea. El músico Diego Torres cuenta una historia en que, de vuelta del colegio secundario, en este momento, un día en su casa, ingresa al living, su mamá era Lolita Torres, y ve al fondo del living a su mamá, Lolita Torres, sentada en una amena conversación con Charly García. No había en el ADN de la familia ninguna posibilidad de que Lolita Torres y Charly García coincidieran en algo. Pero ahí estaba Charly García. Estaba tratando de convencer a otra grande de la música popular, otras de las figuras que él de chico miraba en el living de su casa a veces, o escuchaba en la radio, con una admiración singular. Le iba a proponer a Lolita Torres que grabaran este disco. Quería su voz y sus castañuelas hispánicas.
Filosofía barata y zapatos de goma sería una de las canciones que Luis Alberto Spinetta elegiría luego para el concierto de las bandas eternas. Como aconteció luego con el disco con Mercedes Sosa, el productor, el creador de sonidos y de capas y de climas que es Charly García, usó las herramientas de que disponía, las voces, de una manera impactante y extraordinaria. Lolita Torres fue siempre una estrella. Escuchen los coros y las voces a partir de ahora de Lolita. Nadie puede escribir demasiado sobre la vida de Charly García si no se da cuenta de que él ya contó todo en las canciones. Un autorretrato de Charly García formado por muchas piezas diferentes que le permiten mostrarse y salir un poco del mundo del rock. Esto era central en este proyecto, así se lo cuenta Daisy Fuentes en MTV Internacional en una entrevista. Castañuelas, de lo más lindo. ¿Conoces a Lolita Torres? Sí, he oído de Es Lolita. una estrella de cine. Ujú. Y ella es la que toca las castañuelas. Sí. Cantan otros temas también. ¿Algo nuevo con este álbum? ¿Cómo te va? Y que me junto con gente de otro, o sea, no rockera y me va bien. ¿Sí? Sí, Ah, bueno. estoy descubriendo cosas nuevas. Ok, Charly, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia de tu nuevo álbum a tu último álbum? Que el último es el último. Y este es el Primero, nuevo. sí. Tiene otro concepto, Ajá. Es como un autorretrato, se llama Filosofía barata y zapatos de goma, y ahí digo la verdad de mí. Ah. Y también he escuchado que has grabado tu versión del himno argentino. Sí, todo el mundo habla en Argentina, nadie escuchó todavía, pero es muy respetuosa. ¿Sí? Sí, porque el himno argentino es lindo. Vieron que tantas y tantas veces cuando escuchamos audios de Diego Maradona, de Néstor Kirchner, de Eve Bonafini, estos guerreros, nos surge la sensación de extrañarlos, de pensar qué bueno sería que estuvieran aquí. En el caso de Charly uno extraña esa lucidez y esta producción musical.
Y cualquiera se da cuenta de que más allá de que le metió al ADN de la sociedad docenas de canciones que la representan, que elevaron muchísimo el nivel posible de exigencia para la música popular, más allá de que el tema principal de su vida a partir del principio del consumo de la cocaína fue él mismo y su ego y su yo y yo y yo y yo, el asunto de pintar una aldea para convertirse en universal lo convirtió también en un músico que no habló solo de sí mismo cuando habló de sí mismo. Y que enmascaró las tristezas de su existencia y de su corazón en ritmo y en canciones que a veces dicen una cosa en la letra y otra cosa en la música. Recuerden que Charly García también trabajó para el disco con Mercedes Sosa y para un proyecto anterior con otras figuras del mundo del espectáculo como Enrique Pinti, hizo un disco de rap con Enrique Pinti, o Alfredo Alcón. En Los Sobrevivientes, en el disco con Mercedes Sosa, es un dúo Alcón-Mercedes Sosa. Recuerden que en algunos momentos de su carrera, cuando Antonio Gasalla usaba una canción suya en televisión, interactuó mucho con Gasalla, incluso en sus actuaciones en teatro. Es decir, que en esa su visión, a veces muy recortada, por lo que se fijan en algunas cosas y nada más que en algunas cosas, así como tocó con Mariano Mores en televisión, se imaginaban en el centro de una escena, él se imaginaba en el centro de una escena donde además de las piezas del rock y la música en que él había crecido, había otro montón de referencias. Charly nunca dio explicaciones. Nunca habló de Oscar Wilde y la influencia sobre su obra, o de Lewis Carroll y la influencia sobre su obra. A lo mejor su conocimiento al respecto era, dice María Rosa Llorio, el de leer enciclopedias. Pero el modo en que eso fue metabolizado, el modo en que, de alguna u otra forma, eligió de flores y jardines selectos algunos perfumes y algunos elementos para involucrarlos en otra obra, y el modo en que cambió el sonido, otra vez las castañuelas de Lolita Torres. A ver si hay alguien que quisiera dar una clínica sobre la importancia del bajo en una canción de rock.
Todos recordamos que cuando Charlie cumplió 70 y el Estado lo homenajeó con un concierto en el CCK, y preguntado qué fue sobre a quién quería invitar él especialmente, él dijo un solo nombre. La invitada especial de Charlie para sus 70 fue Eve Bonafini. Eve le regaló a Charlie entonces un pañuelo blanco de Madres de Plaza de Mayo. Estaba sentada en la primera fila. Sobre el piano, en el living de la casa en que vive Charlie García, está el pañuelo de Eve. Aquí cantando con Fabiana Cantilo. Una canción sobre los olvidos posibles. Estamos compartiendo en el streaming la foto del piano gastado de Charlie, el sufrido piano de Charlie, y sobre el piano el pañuelo de Eve. Si uno escucha esto sin saber quién es Charly García o cuál es su carrera, me ha pasado de escuchar con gente que no tiene la menor idea y de tratar de contarles. Nadie cree que esto sea un artista de rock, que lo que suena sea producto de un artista de rock. La batería es una batería de rock. Los instrumentos eléctricos son instrumentos rockeros. Pero la puesta en escena que Charly hace de una canción, desde sus letras a sus arreglos, hasta la forma de interpretar, pertenecen a un género diferente, que es el género de las canciones de Charly García. Hay un género que podríamos denominar el género beatle, una manera de concebir la música por los cuatro genios de Liverpool. Hay una manera Charly García de concebir una canción, sus arreglos y el asunto de los géneros. En Charly hay tango, hay música culta, hay música melódica, hay jazz, hay cine a montones. Hay amor por las palabras y sobre todo capas y capas de entendimiento. Y hay un desgarro personal, existencial, podríamos decir, camuflado detrás de un gesto rockero, hosco, agresivo, o si se quieren, polémico, como si diera vergüenza la exposición de los propios sentimientos. Y por sobre todo una concepción artística de la canción. En eso Charly no negoció casi nunca. Y el respeto por el pasado. Le habrán dicho del sello, che, falta una canción optimista, alegre, una que pase mucho por radio. Reconocen en las bases de Charly que ya escucharon. ¿Pero qué quieren? ¿Una canción optimista? ¿Quieren un cover? ¿Quieren una canción para adelante? Sí, sí, tenemos de eso también aquí, en casa.
Somos Radio. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Para quien no lo supiera, esta canción de The Birds está cumpliendo ahora 60 años, pero esta es la versión de Charlie. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:36 saludo a la pasajera en trance o en tránsito a esta hora. Marina Glesser, ¿cómo vamos? Así es, Carlos. Hola a todos y a todas. ¿Cómo va en este día de miércoles? En todos los sentidos. Sí, la verdad que sí, está muy garúa finito, que te garúe finito. En esta zona de la ciudad de Buenos Aires, garúa finito, en otras partes llovió y llovió mucho, pero bueno, estamos en invierno. Ayer fue el aniversario del nacimiento de Enrique Cadícamo, así que todo está en su lugar. Bueno, la casa está en orden, como vos estás diciendo, ponele. Más o menos, ¿no? Ponele. Bueno, cuánta injusticia perpetrada en estos días, Carlos. La verdad es que está difícil sostener la vitalidad. Pero hay que sostenerla porque nos quieren no vitales. Bueno, hagamos fiesta. Este viernes hay milonga. Por ejemplo, es una de las formas, sí. Claro, la milonga justicialista es en San José 181, en el PJ Ciudad. Vamos a estar hablando con el show musical, que es la Menezunda, que va a ser el show musical. Ya sabes que hay clase, por si no bailás, ahí aprendés los pasos básicos y después es toda algarabía y nadie puede ser feliz en soledad. Es verdad, y no por eso se pierde conciencia, sino que a lo mejor se la potencia. Es bueno pensarlo así. Más adelante en el programa... Te cuento, vamos a estar conversando con Gabriela Villalonga. Ella es actriz de Cocinando con Elisa. Cocinando con Elisa es una obra de teatro de Lucía Laragione y la puesta y dirección es de Mariana Giovine. Y pasó 3 temporadas por distintos teatros, entre ellos el Beckett, el Celsit, el Andamio 90, y ahora está en esta temporada 2025 los sábados a las 20:30 en el Itaca. Hablamos del complejo teatral Itaca, el CTI, que es un Humahuaca 4027, y la obra es muy interesante porque habla de 2 mujeres en la cocina, la cocinera y su ayudanta, y cómo ellas atienden a los señores, a sus patrones, pero cómo se produce esa simetría en la misma condición de clase que tiene Elisa con Nicole, en cómo se pone una sobre otra y la empieza a maltratar despóticamente, ¿no? Como un poco pasa cuando en las clases sociales medias argentinas que crecen en su nivel social o pasan a un statu quo mayor, ¿no? A un poder adquisitivo mayor, empiezan a creer que los que no son de su condición no deben ni pueden alcanzar los mismos privilegios, porque bueno, ya sabes que perder privilegios provoca rencor y adquirir derechos produce mucha alegría. Entonces habla un poco de esa dictadura que se vuelve en la jerarquía de la cocina, de la cocinera sobre su ayudanta, y la empieza a torturar. Empieza a haber una relación muy violenta entre 2 mujeres, en donde ese orden de servicio que dan a los señores
señores patrones, empieza a reproducirse en una escala más abajo, que es en la propia cocina, en sus funciones, roles que cumplen ambas mujeres. Muy joven una, mayor la otra, y bueno, esa cosa también de franja etaria entre las responsabilidades, deberes y obligaciones que cumplen cada una en esta obra teatral que dinamiza este conflicto, ¿no? Hace unos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, Vicente Muleiro, con su hermano, dos periodistas muy experimentados, publicaron un libro sobre la historia de la clase media en la Argentina y llegaron a la conclusión de que en realidad la clase media se había convertido en clase un cuarto. Clase un cuarto es muy bueno. Claro, si uno toma en cuenta las aspiraciones de la clase media tradicional, comprar una casita, comprar un autito, ir de vacaciones a la costa un mes, hacer un viaje al exterior de vez en cuando, bueno, todo eso durante el gobierno de Mauricio Macri. Recuerdan a González Fraga diciendo, es que era un error pensar que un empleado podría cambiar de teléfono o irse de vacaciones, eso no va más. Y entonces hoy, si pensamos en la situación, hoy la clase media argentina se ha reducido de manera ostensible, deberíamos pensar que existe una clase no media ni cuarta, sino un octavo. Y que eso denota también un problema cultural, creo yo, educativo, y también con respecto a la salud, ¿no? Y a la posibilidad de acceder a una salud con determinados beneficios, y también a una educación y el acceso a la cultura, como eso también provoca asimetrías, porque bueno, el hombre promedio es un término sociológico acuñado allá por Lepley, que Telé, toda esa gente que tenía métodos estadísticos para medir y poder sectorizar a la sociedad, y hoy escuchaba más temprano que esa metodología de estadística va variando y va cambiando según también los progresos y los avances tecnológicos sociales que fragmentan muchas veces a la sociedad. Por eso es ese rol fundamental de la cultura, volver a cohesionar en ciertos lazos identitarios a los grupos sociales que las desregulaciones estatales de los planes de miseria planificada insisten en desintegrar y desunir, ¿no? O sea, van directo a la destrucción de todo grupo de interés que tiene cohesión o lazo por un interés particular. Porque en definitiva la puja distributiva o incluso la distribución económica es a partir de defensa de intereses. Que esos intereses sean nacionales prioritariamente es una responsabilidad de todas las clases, la clase un cuarto, clase media y también clases altas, y me parece que ahí hay un problema de identificación nacional cultural y que tiene que ver mucho anclaje en cómo están distribuidos los poderes en Argentina y cuán democráticos son los tres poderes de nuestro Estado. Y ahí llegamos a la conclusión de que la salud y la educación son de las primeras grandes lesiones a los intereses de la clase media, porque es aquello en que se puede bajar un escalón. Después vienen otros asuntos como el consumo cultural e incluso la comida. En el móvil 1 de la ciudad de Buenos Aires, en la muy mojada ciudad de Buenos Aires, Martín Suárez, la M530 en las calles. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Hablaste de comida, como si todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque estamos en Paseo Colón, entre Estados Unidos y Carlos Calvo. En este lugar funciona el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, la ex Secretaría de Agricultura Familiar, que le cambian el nombre a todos, ¿no? Desde que llegó Javier Milei al poder. Bueno, se realizó una radio abierta para dar a conocer la situación que atraviesa el sector. Recordamos que este instituto era la Secretaría, como te decía, de Agricultura Familiar, Carlos, y que fue el primer organismo que desmanteló por completo el gobierno de Milei en marzo del año 2024. El primer gran organismo que había en el Estado fue desmantelado en primer lugar por Javier Milei, y fue esta Secretaría de Agricultura. Son más de 900 trabajadores y trabajadoras que hace más de un año y medio vienen reclamando por la reincorporación de toda la planta de laburantes, que tienen, recordamos, presencia en las 23 jurisdicciones, es decir, en las 23 provincias de toda la República Argentina. Es lo más federal que teníamos, y digo teníamos porque ya está totalmente desarticulado, desmantelado por las políticas que llevó adelante Javier Milei. Un organismo que fue creado, recordamos, a partir de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar. En la previa hablamos con un montón de trabajadores, trabajadoras que estaban dando a conocer sus historias de vida, cómo le cambió la vida trabajar al lado de las comunidades indígenas, cómo viene la mano hoy por hoy con una economía que está en picada, con salarios que están prácticamente congelados, y con estos 900 trabajadores y trabajadoras que están
desempleados en este momento. Hablamos con Valeria Mamanis, que ella es una de las integrantes de la ex Secretaría de Agricultura Familiar, que decía lo siguiente. La Secretaría, en su momento, después Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, poseía sede en todas las provincias, que fue lo primero que se desmantela el año pasado en marzo. Nosotros acompañamos entre todas las provincias a 250.000 núcleos de la agricultura familiar, que son los principales productores del alimento real, ¿no?, que llega a la mesa de los argentinos. Nosotros hoy seguimos reclamando nuestras fuentes de trabajo, pidiendo la reincorporación inmediata de todos los trabajadores que fuimos injustamente despedidos, y seguimos visibilizando con distintas acciones. Una de ellas es esta radio abierta, y tanto la situación de los trabajadores despedidos como la vulnerabilidad en la que se pone el sector de la agricultura familiar en el país, y sobre todo en el interior del país, donde la estructura territorial que implicaba el Instituto de la Agricultura Familiar. Bueno, cabe destacar algo importante que tiene que ver con la presencia que tenía la Secretaría de Agricultura Familiar en toda la República Argentina, Carlos, que era un organismo totalmente indispensable, porque hay decenas de miles de familias en todo el territorio que viven y que producen en el campo, y que eran los únicos que le podían llegar a hacer competencia a las grandes cadenas alimenticias. Bueno, todo esto quedó desarticulado. Cuando había tomado un envión, vino Javier Milei, lamentablemente, y lo destruyó de la noche a la mañana. Es verdad, podríamos pensar que se trata de una de las administraciones del Estado más coherentes de todos los tiempos. Todo lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo, y todo lo que hace es atentar contra lo que está bien en nuestra sociedad, y con esa situación y con esta realidad es que debemos bailar todos. Gracias, Martín. A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Hoy empezamos por la celebración, 35 años después de la publicación de un disco clave de la carrera solista de Charly García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. A lo mejor queda como al pasar el título del disco, pensémoslo un poco, ¿no? Alguien que solo dio una filosofía barata y unos zapatos de goma. Es todo lo que te puedo ofrecer. Bellísimo el homenaje a Charly, dice Ana de Lomas. Soy de la autodenominada generación sui generis. Comencé el secundario en el 73, me enamoré de su música, sus canciones, con Nito. Próximamente se cumplirán 50 años del adiós sui generis. Fue la entrada a mi revolución personal. Yo ya escuchaba a los Beatles, pero con Sui fue mi entrada al rock nacional, Almendra, Manal, Box Day, y me hice hippie para espanto de mis padres. No le decíamos rock nacional, le decíamos música progresiva, dice Ana de Lomas. Hola, Poli, y a todo el equipo, siempre es un placer escuchar el programa, pero hoy muchas gracias por Charly. Malena desde Río Colorado. Lilia de Caballito nos manda una foto de la portada de Página 12 de la famosa entrevista de Charly con Eve en su casa estudio en Fitzroy, al lado de la pileta. Hola, te mando una foto de la edición de Página 12 que yo todavía guardo, nos dice Lila. Yo produje esa nota, Lila. Yo hice la reunión entre Charly y Eve. Después la entrevista en sí la hizo el escritor y periodista Rodrigo Fresán, que vive desde hace mucho tiempo en Barcelona. Roberto de Escobar, a mí me chocó un montón la disolución de Sui Generis. Yo era Colimba, con permiso fui a Plaza Italia y vía por su Gieco, vi represión, vi violencia, y yo Colimba con el bigle en el lomo. Charly, te quiero, sos mi Dios, dice Robert. Es muy difícil elegir la mejor canción de Charly. Sí, no nos lo propusimos, es muy difícil. Gus de Villadelina dice, para mí la mejor canción de Charly es Los Dinosaurios. Este programa, dice Héctor, desde Ushuaia es un torbellino de buen gusto. Placer y trabajo profesional de excelencia. Gracias a todo el equipo. La Radio de las Madres de Plaza de Mayo es notable.
Después de que Charlie, apunta a Silvia Villar Pueyrredón, sacó su versión del himno, muchos otros intérpretes hicieron canciones patrias que incluso se recopilaban en un CD. Sí, ese fue un proyecto de Lito Vitale de hacer versiones nuevas de canciones patrias durante los años 90. Nos agrega Silvia Villar Pueyrredón. El asunto es que había algunas directivas de colegios que se negaban a pasarlo. Sí, al principio fue así, después funcionó de otra manera. Una vueltita por las consideraciones de los oyentes. Empezamos con Charlie García. Una más de las oyentes, en este caso es Silvana de Ramos Mejía, dice: hermoso editorial sobre Charlie. Pregunto, tengo entradas para el domingo para ver La Patria no se vende. El horario dice 18, pero en tu programa de ayer por la noche creo que escuché las 19. ¿Podés aclararlo? Es más o menos normal que sea así. Las 18, 19. Claro, la entrada dice el horario en que se abre la puerta del lugar. Las 19 es el comienzo del show, porque en la hora que va en el medio, primero está la cola de la gente que está en la puerta se abre a la hora indicada, a las 18. La gente, vayan a las 18. Claro, sí, porque además el orden en que la gente se sienta adentro tiene que ver con el orden en que hizo la cola. El que está primero elige el lugar que quiere adelante. Entonces, todo el aforo, como se llama técnicamente, es decir, el llenado del lugar, demora más o menos una hora. Y en estos lugares donde la gente además quiere tomar un café, por ejemplo, comer un sándwich o pedir una comida, hay que hacer el servicio. Cuando eso está establecido es que empezamos el espectáculo. Por eso la entrada dice 18, nosotros comenzaremos el espectáculo a las 19. Pero si llegás a las 19 te vas a sentar último. Y si llegás a las 19 sin entrada, lo más posible, no sé cómo estamos de entrada, quedan unas pocas, ¿no? Para este caso quedan unas poquitas, quizás no puedas ingresar porque también esa cantidad no se puede rebasar por cuestiones de seguridad. Así que explico esto gracias a todos los que compraron entrada. Este domingo 20 de julio, como es el Día del Amigo, ahí en Bargoglio, en Flores, lo que estamos originando también con el proyecto Narciso es la recepción de ropa de invierno para quien pueda llevarla, para poder distribuirla en el Día del Amigo luego a las personas en situación de calle o que necesitan de nuestro abrigo. Si te sobra algo, no hace falta que vayas a ver el espectáculo, puedes ir y dejar la ropa si vas a ver el espectáculo y tenés una ropa que te sobre y que esté en buen estado. Sobre todo, por favor, sé parte de la iniciativa. El 17 de agosto haremos lo propio en el Día de San Martín a las 13 en Perón, en Lanús. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Amigo mío. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir,
Pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Suele ocurrir que en días como estos, Marina Glesser, llueve y lloverá, garúa, está hosco el tiempo, pero eso pasará. Y hay gente que en estas circunstancias dice, qué lindo día para. ¿Para qué? No sé, hay gente que dice para dormir la siesta. Para leer, para estudiar, para cocinar. Para cocinar, para hacer un buen guiso, no sé, para dormir haciendo cucharita, no sé. Hay gente que se le ocurren cosas. Y otras personas dicen que lindo día para ir al cine, un día con lluvia afuera. Es un gran día para ir al cine. Es un gran día para ir al cine, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Para comer una comida de invierno también. Un guisito de lentejas. Para leer siempre será bueno. A mí me gusta, así que sí, siempre es bueno. Yo el lunes por la noche ingresé en una bañacauda, por ejemplo. Mirá. Hablando de las comidas invernales, ¿eh? Hace muchos años que no como bañacauda. Sí, bueno, se come muy de vez en cuando, ¿no? La verdad que sí, creo que habré comido 2 o 3 veces con suerte. No es tan fácil, pero gracias a la vida que nos ha dado tanto. Esta tarde, a partir de las 8 de la noche, en el Cine Gomón, en una única función, por eso lo quiero subrayar, con la presencia del director, va a exhibirse la película ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es un documental de Tino Pereira. ¿De qué trata esta película con un título tan poético? ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Se trata de los trabajadores de la mina La Casualidad. La Casualidad es una mina en Salta. A esos trabajadores los despidieron hace 40 años, durante la dictadura militar. Es una mina de azufre, pero cada año los trabajadores despedidos vuelven. Aunque no lo habiten, ese pueblo es hoy más suyo que nunca, porque son los únicos que no lo han olvidado. Allí fueron felices, allí dejaron su niñez y a sus muertos. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es una película imprescindible para el cine documental argentino. Y si pensamos, se parece a tantas otras historias. El pueblo, ese pueblo minero donde está la mina La Casualidad, está a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Su fábrica de azúcar provenía de este material de azufre, provenía de este material, el azufre, a fabricaciones militares e incluso exportaba el resto. En el 79 la Junta Militar decide cerrar la fábrica y el pueblo pasa a importar el azufre de Japón, forzando a sus habitantes a abandonar los hogares sin ningún tipo de indemnización. Desde noviembre de ese año, el pueblo permanecería abandonado. Vamos a participar de una entrevista con el director, proponiéndoles primero a los que miran que vean y a los que escuchen que escuchan el tráiler de la obra. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. En segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. En tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. A la liberación de las fuerzas productivas. Mira lo que está mi casa, nuestra escuela. El año 76 más o menos empieza el éxodo y cerración de la mina. No era real el hecho de que
nos íbamos. Mañana a las 3 de la tarde sale su camión y tenías que, ¿cómo estaba? Cada día que pasaba veías que se iban apagando como lucecitas. Siempre desde que yo salí de acá, me soñaba subiendo eso, caminando. Y el miedo que tengo es de decir nunca más voy a volver allá. El sonido que escuchan es el sonido del viento, omnipresente a esa altura y en esas latitudes. Es interesante saber que cuando volvieron por primera vez, esto ocurrió en el año 2003, los pobladores lo hicieron, les llaman los azufreros, a bordo de un colectivo viejo, sin baño, sin aire acondicionado, sin calefacción, sin una baulera para llevar el equipaje, en un viaje de día y medio, que además se hizo por la época del año soportando el calor o el frío extremo de la noche, y lo hicieron solo para pasar un tiempo en el pueblo de la infancia y visitar a los muertos en el cementerio. Otro asunto, los que vivieron mucho tiempo ahí tienen sus muertos enterrados en el lugar y ya no viven ahí. El director Tino Pereira está aquí con nosotros. Tino, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Bien, qué gusto poder charlar un ratito con vos en este día que es importante. La película se da en el Cine Gomón a las 20, vas a estar ahí. Quería preguntarte por tu motivación original, cómo te enteraste de la historia y cómo decidiste filmar un documental. Bueno, yo hace, te diría, casi 20 años que vengo como un poco obsesionado con la temática de los pueblos fantasmas y fui investigando muchas posibilidades, fui visitando pueblos fantasmas hasta que me topé con esta historia que me parecía que era única porque a su modo representaba de una manera toda la historia económica argentina del siglo XX y XXI y también por sus habitantes, ¿no? Que ellos están nucleados, se juntan, tienen lazos comunitarios donde ellos siguen recordando este pueblo y hacen esos viajes que vos bien contabas una vez al año. Eso es algo bastante extraordinario que no ocurre con otros pueblos fantasmas y también por la dimensión que tenía este pueblo. Era una mini ciudad, realmente era un pueblo que tenía hospital, escuela, tenía cloacas, imagínate, años 60 ya tenía cloacas, tenía todas las facilidades que podía tener un pueblo y como te dije es un pueblo que se empieza a explotar en la década del 30, comienzo de los 40, el peronismo ve ahí una oportunidad muy importante de producción y compra todo el paquete accionario, o sea que lo nacionaliza y ahí el pueblo empieza a crecer. Y luego, a pesar de tener récords de producción en los 70, una de las primeras cosas que hace Martínez de Hoz, que conocía muy bien la zona porque había trabajado ahí, es decretar el cierre de la mina, que lo hace en el 76 y empieza un periodo de desguace de la mina y del pueblo durante 3 años hasta el 79, que es como, incluso le ponen una especie de candado literal, ¿no? Al pueblo, y bueno, desde ahí quedó completamente abandonado, ¿no? Porque se empezó a importar el azufre de Japón. La única lógica que puedes explicar desde afuera que se haya hecho lo que se hizo es que alguien hacía el negocio de la importación de Japón. Alguien cercano al equipo económico o vinculado a él ganaba con la intermediación y entonces terminaron con lo propio para empezar a importar, como está ocurriendo en tantos rubros hoy mismo con el gobierno de Javier Milei. Sí, además tiene que ver con un plan de cambio de la matriz productiva que se da en el 76, ¿no? Es el desguace de toda la industria nacional y esto era el prototipo de la industria nacional, ¿no? Un pueblo que se autoabastecía, que era completamente sustentable y que daba trabajo a un montón, a cientos de familias y buenos trabajos además. Y además era un puntal también en el límite con Chile, porque de hecho la mina, que es el Cerro Estrella de donde se sacaba el azufre, Menem la regaló en el 94 a los chilenos, entonces hoy ya la mina ni siquiera pertenece a Argentina hoy, para completar ese círculo macabro, ¿no? Es decir que cuando los que alguna vez vivieron o trabajaron en la zona tienen la idea de ir a visitar el viejo pueblo de la infancia, la escuela a la que fueron o el cementerio donde están los suyos, tienen que salir de la Argentina, actualmente van a Chile. No, el pueblo queda a 30 kilómetros del cerro donde se extrae el azufre, ¿no? Que iba pasando por unos cables, carriles.
el pueblo queda a 30 kilómetros, que está en el límite de Chilehoy, y el cerro donde se sacaba el azufre quedó del otro lado. Está justo en el límite. Qué loco como procedimiento, ¿no? Esa separación y ese regalo de lo propio. Hablaste de que te obsesionaste por los pueblos fantasmas. ¿Hay muchos pueblos fantasmas? Vos decís que este es único por la historia, pero ¿existe, digamos, una nomenclatura de cantidad de pueblos fantasmas en Argentina? No sé si existe una nomenclatura, pero hay montones. Yo con mi compañera, que es la guionista de la película, Candela Bey, hemos visitado montones de estos pueblos que tienen historias a veces diferentes, pero hay como varias tipologías de pueblos fantasma. Están los abandonados por el tren, que son muchísimos. Le cerraron la vía y el pueblo se fue muriendo. Claro, pero esos pueblos se fueron muriendo como de a poco, digamos, ¿no? Después están los que cerraron con una mina, que son menos, pero hay también bastantes, en Córdoba especialmente, hay varios también. Pero este tiene una historia única porque se cerró por decreto y se los echó de una manera muy violenta a los trabajadores, ¿no? Los otros pueblos se los dejó morir como de a poco. Hay pueblos que murieron tras una inundación, algunos famosos, otros tras un incendio, etcétera, etcétera. Hay otros de los que se fue yendo todo el mundo por distintas razones y quedaron 1 o 2 habitantes. Son pueblos casi fantasmas, casi muertos, ¿no? Claro, hay como de todo en esa variedad, pero este me parecía muy, muy singular por esa historia. Además, bueno, yo soy historiador de profesión, entonces, bueno, también obviamente todo lo que tenga que ver con ruinas y el pasado a mí me interesaba, y la verdad que es una historia fascinante. De hecho, a mí me parece increíble que ningún historiador se haya ocupado de este pueblo para escribir un libro, ¿no? De investigación. O que el Estado no haya reactivado. Sí, hoy ellos en algún momento tenían el sueño de reactivar como esa zona. La verdad es que, más allá de que el cerro además hoy no está en Argentina, por lo cual sería imposible producir, hoy ya no se utiliza el azufre para ese tipo de fabricaciones militares, sino que se reemplazó por otros materiales, entonces también sería inviable. Pero está, por ejemplo, la situación de Villa Pecuén, que vos nombraste, de pueblos arrasados por el agua, que ese es uno de los casos más emblemáticos, donde el Estado provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo cercó y hoy es un sitio histórico, entonces se puede visitar, vos pagás una entrada, tenés un guía, el pueblo está relativamente conservado en su ruina, pero... Sí, durante la pandemia hicieron un recital los fundamentalistas del aire acondicionado, utilizando ese pueblo fantasmagórico que alguna vez fue y hoy es una ruina arrasada por el agua, como un escenario posapocalíptico, por decirlo de alguna manera. Sí, además lo he usado, creo que Abel Pinto filmó un video, sí. Se ha utilizado para muchísimas películas ese lugar. De hecho, el viaje de Pino Solanas está filmado ahí cuando el pueblo todavía estaba bajo el agua. Hoy ya el pueblo bajó el agua y está como se puede visitar, pero sí se ha utilizado mucho, porque bueno, también tiene una singularidad muy particular. Pero bueno, ellos yo creo que de alguna manera intentan hacer eso con su pueblo, que se lo declare patrimonio digamos, de la provincia, por lo menos, que se dé algún tipo de ayuda económica para que eso se mantenga, para que sea un sitio histórico, ¿no? Y para que se recuerde su historia, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Y especialmente en los tiempos que vivimos hoy. De hecho, es muy singular porque la película la filmamos durante el macrismo y la terminamos estrenando en el mileísmo, ¿no? Hay también una cosa circular claro, que tiene que ver con la economía del país. Y que habla de los tiempos del cine, ¿no? Desde el principio del macrismo hasta ahora han pasado 10 años. Vos empezaste a filmar en esa era de 4 años y estrenás en esta otra era. El laburo que da hacer un documental y hacer una película de estas características, ¿no? Sí, además, bueno, nos pasó la pandemia en el medio, lo cual dificultó un poco más las cosas también, ¿no? Fueron pasando como diversas cosas, y bueno, todas las trabas que ha puesto el Inca en todas sus últimas gestiones, que en cada signo político también fueron bastante malas incluso, ¿no? Hasta llegar a esta que es, bueno, como ya directamente el destrozo absoluto de la gestión, ¿no? Bien, hay una posibilidad de ver la película hoy, 16 de julio, a las 20, en la sala 1 del Gomón, que queda en Rivadavia 1635, vas a estar vos ahí. Y de ahí en adelante, el que quiere buscarla o verla en una sala o saber dónde vive la película, cómo hacer para acceder a ella. Bueno, estamos intentando ahora estrenar la película en circuitos del interior. En breve vamos a tener más fechas. Hay, entiendo que la semana que viene, no, la otra, se va a estar proyectando en Córdoba, en el marco del Festical, que es un festival originalmente de La Plata, pero que tiene una función itinerante y ahora se está haciendo en Córdoba. Y después, bueno, vamos a tratar de llevarla a todas las provincias que podamos para que se
se pueda ver para llegar al público, ¿no? Ojalá ocurra también en Salta. ¿De dónde sale la idea del título, el textual, qué no daría yo por el recuerdo? ¿Quién dice eso y en qué circunstancias? El título sale de un poema de Borges que se llama Elegía del recuerdo imposible. La frase original de Borges era ¿qué no daría yo por la memoria? Y él va recordando, ¿no? Con esa frase va recordando ciertas cosas que en verdad habla de un pasado, de un país que él añora, ¿no? Y además, justo también en la película la dice uno de los protagonistas, dice ¿qué no daría yo por el recuerdo? De todas esas cosas que no vivimos incluso. Porque, bueno, es eso, le arrebataron no solo el presente que tenían en ese momento, sino ese futuro posible que hoy sería un recuerdo también, ¿no? ¿Y cómo hiciste para trasladar un equipo de rodaje a la altura, para interactuar con personas de tal manera que no hagan de cuenta que hay una cámara, sino que olviden las cámaras, para filmar con drones? Hay un montón de elementos que vimos en el tráiler de producción que deben haber ofrecido complicaciones técnicas importantes. Sí, fue un rodaje durísimo porque la altura complica todo, el viento además, a las 4 de la tarde se levanta un viento que no te permite hacer nada, bueno, el calor extremo, el frío extremo, fue muy duro y no, la confianza fue que yo ya había hecho ese viaje con ellos, incluso con el camarógrafo, hablé muchísimo con ellos, sigo hablando con un montón de ellos, entonces ya teníamos mucha confianza, ya le había hecho 1000 entrevistas, charlas, ¿no? Entonces era más natural. Y yo creo que también hay una cosa que hoy estamos más acostumbrados a ser filmados, ¿no? Entonces ya no lo vemos como algo tan raro como era antes, que se prendía una cámara y ya la gente se apartaba, se empezaba a comportar de manera extraña, ¿no? Sí, en las grandes ciudades la gente está más acostumbrada, fuera de las grandes ciudades por ahí no tanto, pero de todas maneras vale ese asunto, ¿no? Documentar no es lo mismo que un rodaje normal, sino que hay que tratar, supongo yo, de estar lo más tácito posible para que las cosas se desarrollen de la manera más fluida y normal posible, que la cámara no obstaculice, sino que acompañe. Sí, nosotros además teníamos una planificación en la cual nosotros evitábamos como los planos cortos, muy cercanos, no solamente para no invadir todo ese ritual que hacen ellos, sino también porque yo quería mostrar como que fuera un todo, ¿no? El pueblo y su gente como la misma cosa. Entonces por eso decidimos filmar un poco más alejados, porque además también prescindimos de la cámara en mano, o sea, es un documental que tiene todos planos fijos, que es más cercano a la ficción que al documental en ese sentido, pero bueno, entendíamos que era también los ritmos que se tienen en esos lugares, ¿no? Que son muy distintos de los ritmos de las ciudades. Gracias por lo que hiciste, Tino Pereira, y ojalá esta noche a las 8 en el Gomón disfrutes el estreno, que es como la presentación en sociedad, si se quiere, de una obra acariciada y llevada adelante con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos y los esperamos. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Se llama esta película documental con una historia impresionante. Dije al principio, 40 años desde que la dictadura militar cierra la mina de azufre, son más de 40 años. Si comenzamos por el 1976, el año que viene van a ser 50. Es ese proceso de la gente que se fue quedando sin la referencia de su propia historia. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Roberto Caballero está en AM530. Tenemos un invitado, lo dijimos muy tempranito, y ha llegado, así que estamos muy contentos de recibir a Felipe Solá, está aquí con nosotros. Felipe, buen día, gracias por estar acá con nosotros. La alegría es que vamos a ir juntos. Eso te pone feliz. Sí, aunque se emputezca mucho el quién es quién después, en los últimos tramos, nadie renuncia a la unidad porque podemos ser tontos, pero no tanto. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, Marina. Hola, ¿Cómo Pablo, están? ¿cómo andás? Viene quejándose del frío de la calle. Esto es un comentario fuera de las cosas importantes. Es muy menor el comentario, pero está en camiseta. Me agarró el viejazo. Mangas cortas, sí. Yo solía andar con poca ropa, veía bien y de repente me pegó que veo mal, estoy chicato, me agarra frío. Es el tiempo. Es el paso del tiempo, sí. El tiempo que ha pasado. Sí, es así. Pero bueno, acá hace calor, en este estudio hace calor humano y hace calor informativo. Me gusta que se sienta abrazado. ¿Qué nos va a proponer más adelante? Bueno, vieron que se oficializó la forma de espionaje por parte de Patricia Bullrich. Entonces empecé a pensar cómo abordar este asunto y vamos a hablar con una persona que se dedica a investigar cómo trabajan las Fuerzas Armadas y en un trazo muy grueso, cómo durante los gobiernos de derecha, más que nada, cumplen funciones de espionaje interno, básicamente. Y lo que en algún tiempo estuvo prohibido por ley, ¿no? Exactamente. Y la diferencia entre lo que es el manejo de una Fuerza Armada por parte de un gobierno popular y lo que es el manejo de las Fuerzas Armadas por parte de la derecha, que hacen estas cosas que ahora quedan todos a la vista. La portada del diario Página 12 hoy se ocupa de este tema con una nota titulada Las redes de la mujer araña,
Bullrich despliega un ejército de agentes encubiertos en las redes sociales. Publicó en el boletín oficial un protocolo que consolida la figura del agente revelador digital, que puede crear perfiles falsos en las redes sociales para provocar a la gente a que diga cosas que después permiten acusarlos de delitos. Con la excusa de combatir el crimen, la ministra legaliza la persecución política que ya está haciendo, dicen los especialistas. La nota es de una experta en derechos humanos como Luciana Bertovia. Y es más, te digo, sí tengo el espacio, la disputa Caputo y Karina, justamente tiene que ver también con esto, ¿no? Se sabe, Caputo maneja ese ejército de trolls. Caputito, claro. El sobrino, ¿no? Correcto. Sí. Maneja ese ejército de trolls que tiene una función de sostener ese relato, porque ellos también utilizan términos gramscianos en cuanto a la hegemonía y la disputa del sentido, ¿no? Un montón, batalla cultural, disputa de hegemonía. Lo utilizan y bueno, tienen sus, hay que decirlo, tienen sus formas, quizás, voy a ponerlo entre comillas, pero exitosas, dan esa batalla. Después, por supuesto, reciben también denuncias como la de Tulio, por lo que dijo varios, entre ellos el Gordodán, hablando de sacar los tanques a la calle por lo que no le gustó de la votación del Senado. Pero ahí hay una disputa de sentido muy fuerte y vamos a tratar de hablar sobre estas cuestiones. Es verdad, y sus éxitos son nuestros fracasos o el fracaso de la sociedad que integramos. A las 15:19 nos vamos rumbo a Marina Glesser y su propuesta. Bueno, te contaba Carlos al principio del programa y también le comentó a Pablo, vamos a conversar con Gabriela Villalonga. Ella es actriz de Cocinando con Elisa, es una obra de teatro de Lucía Laragione y es puesta y dirección de Mariana Giovine. Está los sábados a las 20:30 horas en el Complejo Teatral Itaca, en Humahuaca 4027, así que para conversar sobre estas 3 temporadas de muy buena recepción de público de otras salas y también algunas giras por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y algunas otras. Le damos la bienvenida a Gabriela Villalonga, que está por Zoom, así que los viewers la van a poder ver y los que están escuchando oírla. Hola Gabriela, Marina Glesser, Carlos Polimeni, Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la tarde con Carlos Polimeni en Somos Radio, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero hablar un poco de Cocinando con Elisa, que tiene en su dramaturgia, en sus roles principales y en su puesta y dirección con un conjunto, compañía teatral de mujeres, todas de mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Venimos trabajando con mi compañera Procaccini, Luciana Procaccini, con obras de dramaturgas. Ya esta es la primera que hicimos, lo que pasa es que seguimos haciendo temporada desde la primera, esto empezó en pandemia, y seguimos haciendo Cocinando con Elisa, pero también hemos estrenado otras 2 obras. Cocinando, como bien dijiste, es de Lucía Laragione, hicimos Pájaros que anidan en cualquier parte, de Miriam Russo, y ahora estrenamos El grito y el silencio, de Selva Palomino. En general son autoras mujeres y en el caso de Cocinando con Elisa dirige también una mujer que es Mariana Giovine. Bueno, qué gran trabajo para desmitificar, ¿no? Que las mujeres todas juntas se pelean o que no tienen buen teatro, pero la obra habla justamente de cómo 2 mujeres, Nicole y Elisa, están en la cocina. Una es más grande, otra es más joven, en sus roles de cocinera y ayudante, y sirven a los señores, a los patrones, pero en un momento el conflicto se pone arduo cuando Nicole empieza a maltratar a Elisa. ¿Es así? Sí, es así porque la obra alude a las relaciones de poder. Cuando fue escrita por Lucía Laragione, ella misma nos contaba, y lo dice en algunas notas, fue escrita como una metáfora de la dictadura militar. Con los años esta dramaturgia se reelabora, se resignifica. Actualmente es muy claro cómo en la figura de Nicole aparece la desclasada, la que se identifica ya no con su propia clase, sino con la clase de los patrones, de la patrona, de los dueños, de la dueña de la estancia, de la casona de estancia en donde cocina. Entonces distrata y abusa de su poder, maltratando a Elisa, que es de su misma clase social, solo que es un aprendiz de cocina que le llega por otros motivos. Después se revela que
no es exactamente por aprender a cocinar, pero Elisa tiene este poder abusivo, Nicole, en contra de Elisa durante toda la trama. Esto es en, digamos, complicidad con los patrones de la casa, incluso con el jefe de los empleados de la estancia, también con el capataz. Qué interesante para conversar acerca de esos agroboys, o les digo agroboys actual, porque son muchachos de campo ayornados también a cierta tecnología, y el teatro no deja de hablar y representar un poco los climas de época, ¿no? Hoy por hoy todavía existen esas jerarquías en las estancias o en los cascos de estancia de las personas más aristócratas, si se quiere, de esta sociedad o más pudientes, y esos tratos despóticos dentro de los roles de funcionarios de los empleados de estas estancias, patrones, como decís, capataces, se reiteran a lo largo de la historia. ¿Crees que eso puede llegar a cambiar o que es una cuestión cultural o algo que se va a perpetuar en la impunidad, digamos, de que no haya una justicia social, de que no haya algo que equipare o iguale o vuelva más simétrico lo que es el trabajo, ¿no? Porque la clase de mujeres de las que estamos hablando es de trabajadoras. Son trabajadoras. Yo creo que en la medida que nos atraviesen políticas como la actual, ¿no?, a las instituciones y a cada uno de los sujetos y sujetas de esta sociedad, este tipo de, esta estereotipia de abuso de poder se cristaliza, se perpetúa en la medida que hay anomia y hay políticas que habilitan esto, ¿no? Entonces, me parece que lo promueven, y así sí, claro que se instala en el tiempo y se rigidiza, se cristaliza en la manera de vincularnos en ámbitos que son laborales, ¿no? Claro, en el cotidiano, sobre todo para sobrevivir, porque uno trabaja también para poder volver a su casa con una remuneración acorde al trabajo que hizo y poder sostenerse en lo vital, ¿no? El trabajo es la vitalidad. Cocinando con Elisa, propone también que en las relaciones de género femenino estas violencias están muy instaladas y poco debatidas en la ciudad y en la sociedad a partir de algo que como que irrumpe y se pone de moda, ¿no? Y hay algo de eso que vos decís de la cristalización que me interesa que el teatro vuelva a interpelar en un poco una analogía con la dictadura cívico-militar y también con una recuperación de la memoria, ¿no? Porque hay algo de lo que se pone de moda o lo que se pone en la superficie que es también a conveniencia y parte de ese poder que, como vos decís, cristaliza el abuso de poder, o sea, cristaliza ese abuso, le conviene que el abuso esté como lavado o hablando de otra cosa más superficial que ir a la transformación profunda de estas inequidades en los roles dentro de estas superestructuras jerárquicas, ¿no? Exactamente, en la medida que se naturalice el maltrato, que es, digamos, se basa en una diferencia de responsabilidades, es lo que debería ser, dentro de lo que sería un encuadre, un contrato laboral, pero si esas diferencias de responsabilidades se traducen, digamos, perversamente, no en distribución de responsabilidades, sino en un poder que se hace abusivo, esto, digamos, más que relaciones de trabajo, más que contratos laborales, son contratos que son enrevesados, son perversos, son maneras de interacción en ámbitos laborales que son, digamos, muy perniciosas, son tóxicas, son nocivas. Y digo, lo impresionante es cuando esto, como vos bien decís, se pone de moda, se instala en la sociedad como una moda, como una manera más de vincularnos. Y en realidad esto no es natural, es más, yo creo que está pervertida la relación laboral en los casos en que lo que ocurre es este abuso del poder. En la cocina de Cocinando con Elisa sucede esto, y como es teatro, la metáfora llega, digamos, a la posibilidad de que mi personaje, por ejemplo, por momentos hable con la voz y el cuerpo del patrón. O sea, está tomada, habla como con la voz del patrón o de la patrona.
Digo, no es que la imita, los posee, ¿no? A mí, hoy por hoy, digo, a mí como con este rol social que tengo de actriz, de directora de teatro, me resuena mucho en las políticas que habilitan odiar, por ejemplo, ¿no? En donde estos afectos tan tristes toman los cuerpos. Digo, no estamos hablando obviamente de una posesión demoníaca, pero sí de afectos que circulan y que son, digamos, habilitados como naturales, y son afectos muy tristes, son afectos que, digamos, son corrosivos en relación a la potencia humana, a la potencia de vincularnos saludablemente en ámbitos tanto laborales como en ámbitos general, sociales, artísticos. Es todo un tema que me parece que en el teatro, como está la metáfora, se puede hacer con el cuerpo, y esto es lo interesante, tanto en Elisa como en Nicole, cómo este vínculo aparece en una cocina, pájaros muertos mediante, cebollas que son hechas de trapo, pajaritos que también son de trapitos, una cocina que no tiene sangre, que tiene una escenografía y una utilería maravillosamente hecha por Alejandro Mateo, y que no recurre, digamos, a elementos que son terroríficos, sino que está tan bien escrita la metáfora por Lucía Laragione, y tan bien hecha la escenografía, el vestuario y la utilería por Alejandro Mateo, que ni siquiera es necesario poner humo ni vapor. Digo, esto está actuado con estos elementos que son los diferentes lenguajes artísticos que tenemos la alegría de que componen. En el teatro están todos, y bueno, y en Cocinando con Elisa componen esta cocina. Más que interesante, Gabriela Villalonga, escucharte en este análisis sociopolítico que el teatro siempre aborda y abarca en su más profunda e íntima expresión. A mí me gustaría invitar a la audiencia que te está escuchando a repetirle que Cocinando con Elisa en esta temporada 2025 está los sábados a las 20:30 horas en el Complejo Teatral Itaca, en Humahuaca 4027 Cava. ¿Vos, Pablo, querías consultar? Me quedo flotando en la cabeza la idea de la violencia que baja, ¿no?, en este momento más que nunca desde el Estado, y que es habilitada, y cómo casi que está de moda, ¿no?, la violencia, casi como que tratar a alguien con ternura es revolucionario. Y a veces como uno, incluso en pequeñas, en la micropolítica, termina reproduciendo y cómo tiene que retroceder para poder volver a tratarnos más humanamente. Una obra así ayuda mucho, imagino yo, también a repensar y a frenar lo que viene desde arriba para poder darle un sentido distinto y hacer las cosas de un modo más cariñoso, más amable, más humano, ¿no? Sí, es que me parece que el teatro en situaciones como esta es justamente el lenguaje que tiene este compromiso, esta posibilidad, esta potencia. Tiene que ver con la reflexión, con la memoria, con el darnos cuenta. Esto que decís de la ternura es tal cual, es un acto revolucionario, la amorosidad, el respeto, el reconocimiento, la valoración. Es micropolítica de los afectos y es ni más ni menos de lo que hacen ustedes, porque escuché la nota del cineasta y me parecía eso, ¿no? Poder recuperar historias que hablan de la crueldad desde hace mucho tiempo. Digo, ahora porque tenemos la metáfora desfondada en la sociedad, ¿no? Esto se me ocurre esta manera de explicarlo con respecto a la crueldad, un presidente que acepta que es cruel, un presidente que dice que es un topo para destruir el Estado del lado de adentro, casi una declaración de terrorismo, digamos. Esto no nos pasaba antes en relación al lenguaje explícito, pero pasaban cosas sumamente crueles. Lo que contaba el cineasta es tal cual, digo, son acciones destructivas de la soberanía, regalos de tierras, destrucción de la industria nacional. Eso es cruel, dejar a la gente sin trabajo, sin esos trabajos, como pasaba con YPF y sigue pasando, por ejemplo, por mencionar una industria, que son atentados contra la identidad de los pueblos, de los sujetos sociales, son golpes a las identidades. Y bueno, me parece que el rol de ustedes
en estos análisis y en visibilizar las producciones artísticas que hablan de esto, me parece que tiene que ver con la micropolítica, así que lo agradezco muchísimo. Nosotros que te agradecemos mucho, Gabriela Villalonga, vamos a ir a ver Cocinando con Elisa para poder sentirnos parte y en esa reciprocidad que propone el teatro acá en la ciudad de Buenos Aires. Te deseamos lo mejor, queremos decirle que hay descuentos para estudiantes y jubilados y que el Complejo Teatral Itaca es en Humahuaca 4027. Vayan a ver Cenando con Elisa los sábados a las 20:30. Gracias, Gabriela, un beso grande a vos y a todas las chicas. Les esperamos. Un abrazo grande y gracias por este programa. A vos, chau, chau. Gracias por la ternura, ¿no? En medio de la era de la crueldad. El asunto es que la crueldad era un defecto que se escondía en el ropero, en el placar, o que se escondía debajo de la cama. Siempre estuvo. Cristina está presa, proscripta, con una tobillera. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? No, quiero decir que la crueldad estaba instalada, o sea, la sistematización yo estoy diciendo que la crueldad era un sentimiento que se ocultaba y hoy se exhibe, que la crueldad era un defecto y hoy parece una virtud. Eso estoy diciendo. Es como que antes daba vergüenza. Eso, claro. Es como que siempre estuvo presente, pero quizás la gente lo ocultaba como diciendo, che, esto no me gusta ser tan facho en lo que estoy diciendo. Ahora, eso es una carta de presentación. Claro, porque había un contexto que hacía que el fascismo no estuviera bien, que la crueldad hubo un vehículo, no estuviera bien. Claro. Hubo una vehiculización a través de las plataformas y los procesos digitales de la tecnología en el avance de la inoculación de la emoción, pero la emoción estaba en las tapas, estaba en la tele, estaba 24/7, ese odio estaba profeso y sistematizado y de manera permanente. Pero ahora adquirió un carácter mayoritario respecto al pasado, digamos, claro, algo que se habilitó, una moda. A Zaineldin y a Rico, por dar ejemplos de militares golpistas reciclados en la democracia, lo votaba un público específico. Ese público específico, caracterizado por las ideas fascistas, protomilitares, violentas, represivas, etcétera, etcétera, representaba un 5%, un 10% de la sociedad. Bueno, exponencialmente ese número creció a caballo de grandes difusores, de grandes medios de comunicación, de una época. Trabajo de hormiga, ¿no? Trabajo de hormiga, pero para resucitar un espíritu que había campeado en la sociedad argentina cuando el golpe militar de Videla. Los que vivimos esa época sabemos que había un porcentaje muy grande, no solo de la comunicación, sino de la sociedad que apoyaba el golpe y bancó. La sociedad civil, decís, estaban todos esos, los taxis que con los militares estábamos mejor, ¿no? Que te subiste un tacho que te dijo, con los militares estábamos mejor. Exactamente, esa frase, con los militares estábamos mejor, como los argentinos somos derechos y humanos, correspondía a un cultivo de poderes sobre la sociedad, pero que la sociedad incorporó, metabolizó y vivió con eso. Como algo del orden, ¿no? De esto que también profesa la Bullrich. Claro, el orden, el elemento central de los militares. Vienen acá para ordenar. Y el terror. Y el terror para imponer el orden. El orden de los cementerios, como todo el mundo sabe. Y el orden está asociado al progreso. Lo que orden y progreso dice la bandera de Brasil, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo en la sociedad es que hay un montón de cosas que son defectos, perversiones, errores, inmoralidades que han salido a la luz. Hubo un momento en que cualquiera sabía que copiar en un examen estaba mal, que no se debía copiar en un examen, que alguien debería estudiar y tener sus propios elementos. Se macheten. No está bien, pero digo, presentar un trabajo por escrito, copiando de otro escrito, no está bien. Ahora es todo copy-paste. Bueno, hay mucha gente que copia y pega. Hay libros firmados por profesionales muy importantes. El presidente. El presidente es uno de ellos. Copio y pega, por ejemplo. y se perdió el concepto, y ya hay quien diga por ahí que eso es normal porque el eslabón se cortó en algún sentido. Sí. Insultar gente en una red social o mandarle mails vergonzantes para la condición humana a una persona, etcétera, también está mal, no está bien, y sin embargo se cultiva como una bella arte. Nosotros tenemos que cambiar esto. Digo, la sociedad tiene que cambiar esto o reducir a los odiadores al lugar donde siempre estuvieron, hacer un porcentaje mínimo. Para eso tenemos que todos, de alguna manera, hacer la autocrítica sobre nosotros mismos y los defectos que después exhibimos en público como virtudes. No lo puedo escindir de tener cercenado el derecho a poder elegir mi representatividad democrática. Bueno, es parte del... Por supuesto, es la mayor de la violencia. No lo puedo escindir. Me parece que la causa, o sea, que la raíz del problema, que eso deviene en un montón de problemas, problemitas, problemones de cosas que están mal, muy mal y cada vez más mal. Creo que la raíz está en que Cristina está presa siendo inocente sin pruebas. Yo creo que Cristina esté presa siendo inocente sin pruebas es parte de un proceso muchísimo más amplio,
muchísimo más amplio. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? En que Cristina no está presa por los errores de su gobierno, sino por las virtudes de su gobierno, por los enemigos que se granjeó con políticas inclusivas, etcétera, sí, que fue acumulando, etcétera, pero que el proceso es mucho más grande y no se agota en Cristina. Cristina es modélica, es un ejemplo. Cuando logren poner preso a Alberto Fernández por cuestiones de su vida personal o de su mal ejercicio de la función pública, y cuando los militantes que salen a la calle también sean presos, veremos cómo el proceso es mucho más grande y ambicioso. Por eso es que hay que cortarlo de raíz el proceso, o hay que intentar cortarlo de raíz. Las 15:39, nos queda mucho programa. AM530 somosradio.com. Una isla en el gran... Lo que están escuchando es el dúo de Marcelo Mogilevsky con Juan Falú. O sea, dos recontracapos. Que se juntan, se reúnen para grabar discos o hacer espectáculos improvisando música a partir de nuestras raíces, que son sus raíces. Mogilevsky es un multiinstrumentista, Juan Falú un guitarrista extraordinario. Mañana, atención a ustedes los oyentes, 17 de julio tocan por la noche en el Torcuato Tasso en San Telmo. Vamos a sortear entradas ahora. ¿Cuántos pares de entradas, Juan Falú, podemos sortear? A ver, haceme una seña. 5 pares de entradas, es un montón. Son 10 entradas en total. 5 pares de entradas, Juan Falú, gracias, para el show de mañana jueves 17 de julio a las 10 de la noche, a las 22. No podemos participar nosotros los que estamos acá en el programa. No. Queda mal. Búsquese un nombre de fantasía, no queda mal. La apertura de la sala va a ser a las 20. Saben que el Torcuato Tasso, que queda en Defensa 1575, un gran club de música de la ciudad de Buenos Aires, Guillermito Fernández dice que el mejor club de música del mundo, contempla la posibilidad de que uno vaya, coma, cene, tome algo, etcétera, y después vea el show. Y también el orden de ingreso del público es por la cola que se arma en la puerta. Así que a los que estén interesados, la línea de oyentes 11 32 000 530. Aquí sí, es para el público satisfacción garantizada. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radiocomunicación es imagen. Entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó en la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas.
Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Estaba por leer un mensaje de un oyente que nos escribe desde Texas, en Estados Unidos, y nos agradece el programa, pero aconteció, me gusta la palabra, pasó que, después de que anuncié que sorteamos entradas para Juan Falú y Marcelo Moguilevsky, entraron tantos y tantos y tantos mensajes juntos, Luis de Matadero, Juan Saldívar, oyentes de La Plata, Raquel, Araceli, María, Alfredo, Betty, Pablo, Victoria, no soy yo, Carlos, etcétera, no, y Rolly, exactamente, no es usted, pero además muchas canciones, muchas personas contando una historia. Claro, detrás de lo que... detrás de esto, contando una historia, soy de La Plata y si voy, si me las gano, bueno, es ese asunto. Gracias a todos por participar. En un ratito les anunciamos los ganadores porque tenemos que sortear entre todos los que lleguen, se escriban y sigan llegando hasta faltar 5 minutos para el programa, para el final del programa. El WhatsApp bueno para participar es el 11 32 00 0530. ¿Por dónde vamos ahora, Pablo? Bueno, hoy recién, Carlos, leías la nota de tapa de página 12 de nuestra compañera Luciana Bertoya, donde se pone de manifiesto algo que veníamos ya todos sospechando, más que sospechando, era evidente el trabajo que se hace de espionaje interno, algo que estaba prohibido expresamente en la Constitución Nacional. Esto arrancó cuando se trató de darle $100 millones a la CIDE como presupuesto, que después el Congreso lo deshabilitó, pero en el medio esa plata estuvo disponible. Y claramente se usó, porque ahí ves Julia Mengolini, ves el video falso de Macri ante las elecciones porteñas, que influyó muchísimo. Con inteligencia artificial, se usó para el hostigamiento digital de los adversarios del gobierno. Que hay una cosa importante para esto. La ex-CIDE, ahora AFI, Agencia Federal de Inteligencia, no tiene que rendir los gastos ni reportar en qué lo hace, por lo cual el margen para que le pague a periodistas, para que soborne medios de comunicación, para que le pague a personas que activan en las calles contra las que activan en las calles, para enmascarar acciones, etcétera, es muy grande y muy riesgoso. Sí. Tengan en cuenta que $100 millones, $100 millones es una cantidad de plata muy importante. Si dividimos 100 por 12 meses del año, son $8 millones por mes, es decir, $2 millones por semana. ¿Solo para digitales? ¿Solo para soldados digitales? Solo para que la AFI haga lo que quiera. Para que haga lo que quiera, pero claramente este es un gobierno que maneja muy bien para su lado la cuestión de la comunicación digital y cómo se gobierna esta conversación. Pero lo que vamos a hablar hoy es un poquito más amplio, no es solamente este tema. Estamos en línea con Germán Montenegro, que es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UMED, que fue funcionario del Ministerio de Defensa entre
2006 y 2009, y que escribió un libro que se llama Desarme Argentino, la política de defensa entre 1983 y 2023, o sea, en la recuperación de la democracia. Y justamente este libro plantea o se pregunta cómo se hace para trabajar con Fuerzas Armadas que estén vinculadas 100% a la democracia y justamente en disidencia o diferencia con lo que estamos hablando de esta cuestión que es pública y notoria. Germán, ¿qué tal? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Pablo, Carlos? ¿Cómo andan? Muy bien, Germán. Acá conversando un poco de todas estas cuestiones que se ponen cada vez más en evidencia y que todos sospechábamos, pero que distan muchísimo de, por lo menos lo que te tocó a vos como funcionario, ¿no? Del rol que tenían las fuerzas de seguridad, por lo menos en el periodo 2003-2015. Y la diferencia hoy, ¿cómo se puede recuperar esta conversación y cómo se puede trabajar para unas Fuerzas Armadas que sean más ligadas a la democracia y no a los oscuros pasillos de las dictaduras o de los gobiernos de derecha? Bueno, mira, Pablo, este gobierno, como en general los gobiernos de derecha, bordean el límite de la institucionalidad en materia de defensa y en materia de seguridad interior. Digo, más allá del horizonte un poco oscuro, ¿no?, que se nos pinta en función de las cosas que estamos viendo, nosotros tenemos que tener claro, y ahí te pongo ahí una puntita de optimismo, nosotros tenemos en la República Argentina un marco legal que son la democracia, establecido por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, contra el cual esta administración, y Macri también, intentaron arremeter, que establece claramente qué hacen las Fuerzas Armadas y qué hacen las Fuerzas de Seguridad. O sea, discrimina perfectamente lo que es seguridad interna, que hacen las policías, de la defensa nacional, que es enfrentar agresiones de orden externo, protagonizadas por actores militares. A eso se dedican las Fuerzas Armadas. Pese a los intentos de modificación de este tema que fue construido por la democracia entre el año 88 y el año 92, con el aval de todos los partidos políticos con representación legislativa en esos momentos, que decía, pese a todo, este tema no ha sido roto, por lo menos todavía. Todavía. Digo, y te digo más, y te menciono con relación a las Fuerzas Armadas, que te quería hablar un poquito más de las otras. Sí. A principios de este año hubo un intento de una presentación en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Nación, por parte del gobierno, para modificar la Ley de Seguridad Interior. Exacto. En esa ley, en la Ley de Seguridad Interior, se regula la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. O sea, no es que esté prohibida, ¿no? Está muy regulada para casos excepcionales y esos casos están muy bien determinados, ¿no? Como tema de terrorismo, por ejemplo. O... No, mirá, básicamente son tres cuestiones. Uno es el apoyo a la fuerza de seguridad cuando lo necesiten. El otro tiene que ver con una situación de superación general de la situación de seguridad, con lo cual se llama estado de sitio, claro. Está establecido en la ley, y ahí se establece un comando militar, pero eso está reglamentado por esta norma, ¿no? Es constitucional. Y después está el caso de la posibilidad de un ataque armado contra una unidad militar, en donde se autoriza a los militares, naturalmente, a defenderse. Claro. Esas son las tres opciones que están reguladas. Digo, este esquema, pese a todo, y te decía a principio de año, el ministro Petri envió al Congreso con bombo y platillos una propuesta para modificar esta norma y permitir que a las Fuerzas Armadas intervengan como policías. Claro. Bueno, esto rebotó. Hoy está todavía durmiendo el sueño de los inocentes en las pensiones respectivas, ¿no? Porque no pasa. Digo, hay todavía, por suerte, un reflejo, incluso algunos partidos que están coqueteando con la derecha y con los modelos liberales y neoliberales y libertarios, liberales, que todavía reaccionan positivamente y democráticamente en este aspecto. Así que yo te señalaría un mínimo optimismo en este aspecto, ¿no? Está bien que me digas algo de optimismo porque no suelo estar muy optimista últimamente. Yo tampoco.
Germán, y vos, digamos, te preguntás acá en el libro qué modelo de Fuerzas Armadas están dispuestas, la forma de ponerlo me parece interesante, están dispuestas a sostener la sociedad y la política. O sea, ¿qué forma están dispuestas a sostener? ¿Qué es lo que, a qué respuesta llegás, si es que llegas a una respuesta o simplemente queda elaborado en un cuestionamiento? Mira, yo creo que la democracia tomó muchas decisiones positivas con relación a las Fuerzas Armadas, desde el 83 para acá. Se estableció un Ministerio de Defensa fuerte, se discriminó la acción en seguridad interna y defensa nacional, se prohibió a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia externa, está prohibido desde el 88, inteligencia política, ¿no es cierto?, explícitamente. Digo, se hicieron muchos avances. Ahora, hay y en otros aspectos también, ¿no es cierto? La cuestión de la política de memoria, verdad y justicia, que es una política de derechos humanos, bueno, creo que tuvo incidencia sobre un comportamiento previo de las Fuerzas Armadas. Esto, ahora, lo que nosotros, con mi compañero, colega Sergio Eita, que es el autor del libro, el coautor del libro, sí, exacto. Coautor, colega y compañero, especialista en cuestiones presupuestarias, lo que nosotros ponemos manifiesto ahí es que lo que la democracia no hizo, y esa es la deuda que tenemos, con una mirada crítica y reflexiva, incluso respecto a nuestras propias gestiones, es definir, bueno, qué modelo y qué organización militar requiere la democracia. Porque, esto se lo digo, nosotros seguimos preservando una organización, una estructura organizativa y un despliegue que es el mismo del año 83. Lo que pasa es que está prácticamente vacío, porque para sostenerlo vos necesitas 5 veces el presupuesto de defensa que se asigna hoy a la defensa. ¿No? Entiendo. Perdón, que no sé si te corté la idea, perdón. Sí. No, te quería preguntar. Sí, decime. Por el, digamos, el ministro Petri, ¿cuál es tu análisis de su año y medio al frente del ministerio, en donde se lo ha visto comprar, digamos, tecnología obsoleta, pagando carísimo? ¿Qué análisis puede hacer, digamos, teniendo conocimiento por haber estado, digamos, trabajando en el ministerio en otro momento? Mira, es la típica agenda de la derecha. La han tenido todos. Petri por ahí es un poco más circense la cosa, ¿no? Pero es intentar llevar a las Fuerzas Armadas, por un lado, acercarla lo más posible a las tareas de seguridad interna, intentando forzar el rompimiento de estas leyes. Segundo, mantenerlas con un presupuesto ultra exiguo. ¿Por qué? Si bien por un lado están comprando algunos equipamientos militares, famosos aviones F-16 que le compraron hace poco a Estados Unidos, el presupuesto de defensa es bajísimo con relación al tamaño que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? El 90% del presupuesto de defensa se va en gastos de salario. ¿El 90%? Sí, no existe el presupuesto. Todo lo que es funcionamiento es ínfimo. Con lo cual vos tenés una estructura que no funciona en la práctica, y a la cual estos tipos le están metiendo equipamiento que no va a funcionar tampoco. ¿No? Están comprando cosas que, te digo, en 2 o 3 años tomo un café y vemos que está funcionando lo que compramos. Y tercera pata es el alineamiento irrestricto con Estados Unidos. Claro. ¿No? En un mundo que se ha vuelto bastante más complejo, que no es de los 90, que por ahí uno podría hasta plantear, bueno, hay una sola superpotencia, hoy no. Es multipolar y tiene una complejidad distinta, claramente, con China, con los BRICS. Es distinto el mapa de la geopolítica, claramente. Totalmente. Y eso nos lleva a alinearnos en forma muy fuerte con Estados Unidos, y aparte nos llevan a pensar, a participar o a discutir la posibilidad de participar en conflictos que tienen que ver con las pujas de estas potencias entre ellos, ¿no? Claro, sí, está clarísimo el alineamiento también te hace ganar enemigos que quizás no son comprados. Germán, tenemos que ir cerrando, te agradecemos un montón, recomendamos la lectura de Desarme Argentino, la política de defensa entre 1983 y 2023, ¿se puede conseguir en librería, se puede bajar digitalmente? ¿Cómo podemos acceder a esta publicación? Sí, en Teseo. Editorial Teseo está digital el libro, le hicimos algunas impresiones, pero pocas, porque viste la motosierra pasó por toda la billetera de mía y la de Sergio, entonces
hicimos pocas impresiones, pero está digitalmente en la web de SEO, que es una muy buena editorial de libros académicos, y bueno, ahí está. Bueno, recomendamos esa lectura y te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, muchos saludos. Saludos, Germán. Bien, como hoy es miércoles, ya comenzó el ballet de hostilidades de las fuerzas represivas sobre los jubilados que marchan en la zona de Congreso, como es tradición desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Hoy llueve, está fresco, ojalá no haya mayores incidentes, pero ya hay corridas en la zona, etcétera, etcétera, cuando falta un ratito para el inicio oficial de la convocatoria. La problemática de las Fuerzas Armadas es una, está claro, lo que la presidenta del país, es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está queriendo hacer, entre otras cosas, es que sean los organismos de espionaje, la CIDE, de investigación, etcétera, y las fuerzas policiales las que se tomen la potestad de armar elencos y equipos de monitoreo de la sociedad, de espionaje, y también que tengan trampas a personas que puedan caer incautamente y accedan a participar, eso dice la portada de página 12, en actividades o acciones que luego les valgan la persecución del propio Estado. Es, como cualquiera podrá comprender, bastante maquiavélico. Bastante. Es decir, el problema hoy no son las Fuerzas Armadas en su versión tradicional, sino otras fuerzas, incluyo ahí la Gendarmería, por ejemplo, que están siendo utilizadas con la excusa de mayor peso de la seguridad en la Argentina para actividades y tareas que no tienen nada que ver con su origen ni con aquello para lo que fueron creadas. Quiero decirles, por otra parte, a esta hora, que no es un asunto menor, sino un asunto mayor que va a ir creciendo, porque, por otra parte, a las personas que se presten a esas tareas no va a haber forma alguna de sacarlas del brete en que van a ingresar en lo legal y en lo jurídico más adelante, como saben los que han participado en actos de represión por dinero y ahora van a tener que dar explicaciones individuales a la justicia. Tenemos a Juan Carlos Junio con nosotros a esta hora. Juan Carlos Polimeni, buenas tardes, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, mira, quería simplemente, en fin, llamar la atención sobre un tema que se viene, que está totalmente anunciado por el presidente de la Nación, que es el uso de la facultad del veto. Sí. El veto es una palabra que en realidad proviene del latín, que dice yo prohíbo. Por lo tanto, la amenaza del presidente de la Nación de vetar un conjunto de leyes del Parlamento Nacional, la mayoría de impacto social o a favor de las provincias, se va a constituir ya no en una facultad del presidente para tener una suerte de participación junto al legislativo, sino la virtual negación del poder legislativo del Congreso. Vos fíjate que se plantea vetar la ley de ATN para favorecer a las provincias, los impuestos a los combustibles, el aporte a los discapacitados, el no incremento atrasado a las jubilaciones, la actualización de la suma fija, la emergencia, la niñez del Garrahan, la moratoria para que se puedan jubilar la gente que no ha tenido los aportes suficientes, el aporte para el funcionamiento de las universidades, en fin. Creo que eso que se esgrime tan abiertamente, en realidad lo que exhibe es una demostración de negación del Parlamento Nacional y del sistema democrático, ¿no? Por eso creo que sería trascendente que los gobernadores y los legisladores que tuvieron una sesión tan importante la semana pasada sean conscientes que no se puede aceptar este deslizamiento hacia una sociedad cada vez menos democrática. Es verdad, bochornoso como Coppola, diría León Gieco en Los Orozcos, ¿no? Abrazo grande, Juan. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, que suele ayudarnos a pensar. Se ganaron las entradas para ir a ver mañana Juan Falú y Marcelo Mogilevsky, Osvaldo de Valvanera, Victoria de Villa Crespo, Pablo y Valeria, Alfredo y Miguel de Parque Patricios, Osvaldo DNI 385, Victoria 309, Pablo 101, Alfredo 362, Miguel documento 098, van a estar en una lista en la puerta del Centro Cultural Torcuato Tasso. Nos despedimos hasta mañana, Marina Glesser. Nos despedimos entonces, Carlos, Pablo, y gracias a la audiencia por estar ahí. Señor Pablo, qué bueno que estuvo acá. Bueno, gracias por recibirme, nos vemos mañana o el viernes. Ya viene Pablo Caruso en este auténtico día de miércoles y vuelven las ideas. Buscamos contarte lo